Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este culto virtual. Como anuncios, tenemos las conferencias para padres con el hermano Rafael Gutiérrez, que se titulan Padres de Corazón. Todos los jueves a las 7:30 de la tarde vía Zoom. Para más información, favor de contactar al hermano Josué García. Enseguida tendremos el llamamiento a la adoración en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 16, que dice: Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Enseguida tendremos el periodo de alabanza por la niña Ada Sánchez. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Buenas tardes, hermanos y amigos que están viendo este culto virtual. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 15 al 17. Y dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Enseguida tendremos la predicación por nuestro pastor Emilio Van Favela. El título de la predicación es Lecciones Divinas a través de un niño, basado en Mateo 18, 1-14. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga
amados hermanos y estimados amigos que tan amablemente se conectan con nosotros. El Señor les colme de toda clase de bendición. Hermanos, estamos muy contentos en este día, Día del Señor, y también en este culto vespertino. Bueno, ya desde la mañana estuvimos celebrando a nuestros niños. Y también, hermanos, el mensaje fue alusivo a nuestros niños, con el tema de ellos es el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Y ahora, hermanos, pues vamos a continuar con este mismo gozo, recordando delante del Señor a nuestros niños. Pero estamos tomando esto de los niños como lo tomó el Señor Jesucristo, usándolos como un ejemplo, como un modelo, para darnos a nosotros sendas enseñanzas, profundas lecciones. Y es lo que vamos a seguir viendo esta tarde, hermanos. De hecho, vamos a utilizar el mismo pasaje de esta mañana en Mateo 18, pero en la mañana solamente consideramos los primeros 5 versículos. Y ahora, hermanos, la meditación será del versículo 1 hasta el 14. Sí, Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Mateo 18, los versos del 1 al 14. ¿Sí? Y vamos a ver lecciones divinas a través de un niño. O sea, son lecciones de Dios, lecciones divinas, que Él nos da a través de un niño. ¿Sí? Si tienen abierta su Biblia y ya han localizado este pasaje, yo les suplico, hermanos, me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Repito la cita, amados, es Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, los versos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahí, hermanos, nos detenemos en la lectura de la palabra santa de nuestro Dios. Vamos ahora, hermanos, a implorar la bendición de Dios para estos momentos de meditación en las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos, Señor, y con todo nuestro corazón te agradecemos todas tus bendiciones. Queremos, Padre, darte a ti y solamente a ti la honra y la gloria. Y humildes, Padre, pedir tu bendición para esta meditación, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, que sea tu Espíritu Santo quien aplique el mensaje a cada corazón y a cada uno según su necesidad. Oramos, Señor, porque tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros, y que sea de alimento espiritual, de mucha bendición, de mucho nutriente en nuestra fe o para nuestra fe, para nuestra esperanza y confianza en ti. Señor, bendice mucho a nuestros niños, a nuestros chiquitos, a nuestros bebitos, a nuestros niños parvulitos, a nuestros principiantes. Bendice también a nuestros embajadores del Rey, a nuestra auxiliar de niñas. Bendice, Padre, a todos estos niños y jovencitos. Están en tus manos benditas y ayúdanos a nosotros como adultos a velar por su bienestar, no solamente material, sino también y sobre todo espiritual. Rogando pues tu bendición, Señor, pedimos que tú nos acompañes en esta meditación. Lo suplicamos y lo agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, lecciones divinas a través de un niño. Sí, nuestro Señor Jesucristo ama a los niños, ama a los niños. Siempre me he gozado en leer y releer esos pasajes bíblicos, sobre todo en los evangelios, donde nuestro Señor Jesucristo se relaciona con niños. Sí, viene a mi mente cuando Él reprende a sus discípulos que estaban deteniendo a los padres de familia que llevaban niños, niñitos de brazos, bebés, para que el Señor los tomara en sus brazos y pusiese su mano sobre ellos y les bendijera. Las palabras del Señor fueron estas: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Tomando el Evangelio de Marcos, quiero recordar dos citas bíblicas donde se relaciona al Señor con los niños. La primera cita es Marcos 9:36, que dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo. Marcos 9:36. Qué hermoso cuadro, hermanos. De veras, bellísimo. El hecho de que el Señor llamara a ese niño y luego lo tomara en sus brazos.
El otro pasaje ahí en Marcos es Marcos 10:16, que dice, y tomándolos en los brazos, y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:16. Bueno, hermanos, aquí en nuestro pasaje, aquí en Mateo capítulo 18, se nos dice que el Divino Maestro llamó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos. Imaginemos el cuadro, imaginemos la escena. El niño está en medio y alrededor están los apóstoles e incluyendo al mismo Señor Jesús. Están alrededor de él. Es como si el Salvador quisiera que aquellos varones fijaran de una forma especial toda su atención en aquel niño, pues quería ilustrarles de la mejor manera las importantes lecciones y los mandatos que enseguida les daría. Esas mismas lecciones son para nosotros, amados. Esos mismos mandatos también son para nosotros, los cristianos de hoy. Entonces, meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos las lecciones divinas a través de un niño. Sí. Su Biblia abierta, hermanos, Mateo capítulo 18. Vamos a leer de nueva cuenta los versos del 1 al 5. Nuevamente, hermanos. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en este pasaje? ¿Cuál es la lección que el Señor nos quiere dar? Bueno, hermanos, el Señor nos da una lección de humildad. Él quiere que aprendamos esta lección. ¿Cuál lección? Lección de humildad, de humildad. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles llegaban a Capernaum. Es posible que a la casa de Simón Pedro habían recorrido buena parte de Galilea, de toda Galilea, y por fin estaban de nuevo en casa para tomar un refrigerio y descansar un poco. Antes de emprender el regreso, Jesús había enseñado a sus seguidores que le era necesario padecer, le era necesario ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser muerto, que él tendría que dar su vida. Pero también les dijo que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Sin embargo, hermanos, los discípulos se quedaron en su mente, en su corazón, solo con la idea de que él iba a morir. Y entonces pensaron, si el maestro muere, entonces, ¿quién de nosotros tomará su lugar? ¿Quién de nosotros será el líder?
¿quién de nosotros va a ser el mayor? Y cuenta la Biblia que en el camino ellos iban discutiendo quién había de ser el mayor cuando el maestro ya no estuviera. El Señor les preguntó cuando llegaron a casa. El Señor lo primero que hizo fue confrontarlos y les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes en el camino? Pero dice la Escritura que ellos callaron, quizá avergonzados. Fue entonces que el Divino Maestro llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso lo tenemos en nuestro pasaje, hermanos, en los versos 3 y 4. Mateo 18, 3 y 4. Qué lección por demás interesante es esta. El Señor nos está diciendo que hemos de ser semejantes a los niños en humildad de corazón, si es que queremos mostrar al mundo toda la autoridad y el poder del reino de Dios. Amados, no hay otro agente espiritual que distinga mejor nuestro cristianismo que la humildad. El mismo Salvador, el mismo Señor Jesucristo, usó esta misma hermosa virtud para cumplir su ministerio en forma poderosa. Solo hay que recordar el episodio en el aposento alto aquella noche antes de su muerte. En aquel aposento, nuestro Salvador fue el anfitrión perfecto, el Cordero Pascual y el siervo humilde, que se levantó de la mesa, se despojó de su manto, se ciñó con una toalla y tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Sí, la humildad es la mejor arma del servicio. Y el Señor quiere, hermanos, quiere que seamos así, humildes. Debemos ser como Él. Él dijo las siguientes palabras, Él dio esta invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Y aquí en nuestro pasaje, hermanos, nuestro Señor dice que debemos ser humildes como un niño. Como un niño. Humildes como un niño no contaminado, que no sabe de rencores, ni de envidias, ni de odios, ni de resentimientos, ni de intrigas, ni de chismes, ni de avaricias. Se cuenta, hermanos, que un hombre estaba sentado a la puerta de su casa llorando porque su esposa recién había fallecido. Y una vecina
una vecina llevaba a su niño de 4 años y pasó junto a él. El niño se soltó de la mano de su mamá y regresó sobre sus pasos hasta llegar con el hombre. Y se sentó junto a él y lo abrazó y se acurrucó en su regazo. Después de un rato, se levantó y volvió con su madre. Y su madre, extrañada, le preguntó por qué había hecho eso. Y el niño le respondió: es que le ayudé a llorar. Ah, hermanos, cuánto nos falta, de veras, cuánto nos falta para ser humildes como un niño, como nos enseña nuestro maestro aquí. ¿Quién quiere ser el más grande?, les preguntó. Y les dijo: de cierto os digo que el que se humille como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Seamos humildes, hermanos, humildes como un niño. Veamos, hermanos, la segunda lección. Y esta la encontramos en los versos del 6 al 9. Sí, versos del 6 al 9. Me voy a permitir otra vez leer. Si usted puede hacerlo, acompáñeme allí con su Biblia. Dice la palabra del Señor, versos del 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos da una lección de santidad. De santidad. Qué palabras tan impresionantes, hermanos, amigos, esta que acabamos de leer, que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero me impacta en lo personal, me impacta más cuando el Maestro dice que a cualquiera que haga tropezar a un niño, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor le fuera. Hermanos, es que ciertamente Jesús ama a los niños. En todos los pasajes donde se le relaciona con niños, vemos lo importante que son para Él, lo mucho que Él les ama. Siempre los bendijo, siempre recomendó su cuidado y que nadie los menospreciara, y mucho menos, como dice nuestro pasaje,
mucho menos les haga tropezar. Precisamente, hermanos, déjenme decir esto con todo mi corazón. Precisamente al abogar por que nadie haga tropezar a los niños, fue que el Señor dijo esta famosa frase: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino de asno y se le echase en lo profundo del mar. En ninguna otra ocasión dijo el Señor estas palabras tan fuertes. Solo cuando estuvo hablando de que quien haga tropezar a un niño. La lección aquí, hermanos, es que debemos cuidar muchísimo nuestro testimonio. ¿Para qué? Pues para no hacer tropezar a nadie, pero mucho menos a los niños. Fíjense, hermanos, que a veces descuidamos nuestras palabras. A veces somos negligentes en nuestras conversaciones y los niños son muy listos y escuchan, y alguien dijo que son como unas esponjas y todo lo retienen. Así que tengamos cuidado, velemos para que nuestro testimonio no sea una piedra de tropiezo en el camino de estos niños. Tenemos que vivir una vida cristiana llena de santidad, hermanos. Y si para ello es necesario echar de nuestra vida todo lo que nos es ocasión de caer, pues hagámoslo. El Señor lo ilustró de una manera dramática al decir que cortemos la mano o el pie o saquemos el ojo. Claro está que no habla de una manera literal, pero da a entender que aun las cosas que amamos más o que creemos necesitar más, aun esas, si son de mal testimonio, deben ser desechadas. Necesitamos un excelente testimonio, hermanos, porque el testimonio cristiano no puede ser de otra manera, sino excelente. Los cristianos debemos reconocer cuán importante es nuestro testimonio. De lo contrario, entonces seremos tropiezo para otros, y eso, como podemos observarlo aquí, es sumamente castigado por el Señor. A veces, quizá usted pudiera decir: lo que estoy haciendo está bien. No me importa si los demás lo miran bien o lo miran mal. Con que yo sienta en mi corazón que está bien delante de Dios y mi conciencia esté tranquila, con eso basta. Quien así piensa, se olvida que los cristianos no solamente debemos buscar la aprobación de Dios, sino también la de los hombres. Déjeme compartirle lo que dice el apóstol Pablo escribiendo su segunda epístola a los Corintios. En 2 Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. 2 Corintios 8:21. Amados,
al fin de cuentas, ¿quién necesita? Note usted el verbo necesitar. ¿Quién necesita más nuestro testimonio? ¿Dios? ¿Los hombres? ¿Quién necesita más? Los hombres. ¿Y de los hombres quién todavía necesita más? Los niños. Ajá. Los niños, hermanos. Tenemos que pensar mucho en ellos. Los niños, porque son una materia tan maleable, que podemos darle 1000 formas. Un pastor que colaboraba con un programa que se llama Paideia, ¿sí? Es una organización que se esfuerza por prevenir los embarazos en adolescentes. Ellos se dirigen hacia los alumnos de 6º año de primaria y de 1º de secundaria. Y les incluyen en un programa de prevención de embarazos usando bebés virtuales, muñecos. Y entonces, hermanos, cuando ya termina su tiempo de cuidar, entre comillas, cuidar a su bebé, ellos recogen sus impresiones porque los alumnos llenan unas tarjetas. Y allí ellos dicen cómo les fue, cómo se sintieron y todo lo demás. Entonces, hermanos, este pastor nos cuenta que se topó con el caso de un niño que todavía estaba en la primaria, un niño, pero que él, al contestar la tarjeta, el cuestionario que venía en la tarjeta, por los rasgos de su escritura y pues la firmeza allí con que escribía, denotaba, hermanos, una gran violencia reprimida. Entonces llamaron de esa organización, Paideia, un equipo de psicólogos y vinieron y hablaron con el niño. Y al platicar con él se dieron cuenta que él vivía en un hogar pues donde imperaba la violencia. Él mismo era hijo de un sicario. El ambiente era de narcotráfico. Y él decía, el niño, que cuando él fuese grande también sería narcotraficante y también sería sicario. Oh, hermanos, cuánto necesitamos los adultos velar por los niños. Sí, hay una gran responsabilidad allí. Así que, como es tan fácil hacerlos tropezar, el Señor nos dice aquí que tengamos cuidado. Dice el Señor, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bueno, hermanos, lección de santidad. Bueno, hermanos, llevamos 2. La primera, una lección de humildad. La segunda, una lección de santidad. Pero ahora, hermanos, veamos la tercera. ¿Sí? Una lección
de responsabilidad. Y vamos a leer la parte final de nuestro pasaje, del verso 10 al 14. Dice la palabra del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Lección de responsabilidad es lo que nos está dando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, hermanos, si me permiten, recalcar el último versículo. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Estas palabras nos hablan, hermanos, de que tenemos responsabilidad. Como cristianos tenemos responsabilidad. ¿Sí? Y esta responsabilidad, hermanos, va dirigida a algo supremo. Podemos decir, hay responsabilidad en el cuidado, hay responsabilidad en la educación, en la formación, sí. Pero todavía algo supremo es la salvación. Fíjense bien las palabras: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Va dirigida a la salvación de los niños. La lección aquí es que nunca menospreciemos a ningún niño. Todos son valiosos delante del Padre Celestial. Por eso debemos velar por su salvación y por su bienestar y su crecimiento espiritual. Es cierto que un niño nace todo inocente. Es inocente. Sí. Si un bebé muere, en caso de que un bebé muriera, pues ese bebé va al cielo directa y expeditamente. Pero también es cierto, hermanos, que no sabemos cuándo el niño cruza la línea casi imperceptible de la inocencia para convertirse en un ser pecador. ¿Cuándo es que un niño deja de ser inocente y se convierte en un pecador? Hermanos, la mera verdad no lo sabemos. Ahora los niños de hoy son muy precoces. ¿Sí? La Biblia dice que un hombre es pecador cuando suceden dos cosas. La primera, cuando hace algo en contra de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos. Sí, cuando hace algo en contra de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos. ¿Y la segunda? Cuando Dios ve en su corazón maldad. Que aquello malo que hizo, lo hizo por maldad, porque había malicia en su corazón.
Bueno, hermanos, los niños no sabemos cuándo ellos hacen, ¿verdad? Si reniegan, si desobedecen, cuándo lo hacen por maldad. Solo eso Dios lo sabe. Por eso, hermanos, los niños deben ser instruidos en el Evangelio. Los niños, aún en sus cunas, deben escuchar que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo cruzarán la línea. Es importante, hermanos, evangelizarlos. Déjenme contarles de algunos casos de irresponsabilidad de los padres para con los niños que aparecieron en las noticias ya hace algún tiempo, pero que no dejan de ser sorprendentes. En una nota publicada por el Diario de Juárez el 27 de mayo de 2010, se nos habla de un niño indonesio de tan solo 2 años de edad que fuma 40 cigarrillos al día. En otra nota, el 23 de junio de ese 2010, se nos dice de una niña china de tan solo 3 años que es adicta a la cerveza y también a los cigarrillos. Quizá nosotros decimos, bueno, pues gente, así es la gente inconversa, la gente pagana. Nosotros no, eso no va a suceder. Sí, es cierto, hermanos. Quizá nosotros no estamos en extremos así. Pero lo que sí es cierto es que puede haber ciertos detalles o detallitos que nosotros consideremos que no son de mucha importancia en nuestra vida, pero que pudieran hacer que nuestros niños se pierdan o lleguen cuando crezcan a no querer nada, ni con el Señor, ni con su Evangelio. Sí. Un hermano en Cristo, un hermano recibía por correo la revista Deporte Ilustrado mensualmente. Pero cada año él estaba esperando con impaciencia, con avidez, el número especial donde vienen las fotos de los bikinis del año. Un día, al mirar en su buzón de correo, no pudo ocultar su alegría al ver que había llegado al fin la tan esperada revista. Y fue tanto su gozo y alborozo que comenzó a celebrar y a saltar. Y en eso estaba cuando de pronto vio hacia adentro de su casa y vio a sus niños pequeños que lo miraban por la ventana. Y entonces él pensó, ¿qué ejemplo les estoy dando? Y entonces decidió echar a la basura esa basura. Esto nos ilustra, hermanos, que debemos tener cuidado, mucho cuidado, hermanos. Tenemos responsabilidad de todos nuestros niños. Y no nada más los que son de la familia, los nuestros, sino de todos los niños. Sí. Nuestro Salvador habla fuerte aquí para quienes descuidan su responsabilidad para con los niños. El Señor encamine nuestro corazón
para hacer nuestras estas lecciones que el Señor nos da a partir de un niño. Que cada día nos conduzcamos con humildad y con santidad y con responsabilidad. Que cada día imitemos a los niños, que no hagamos tropezar a los niños y que jamás menospreciemos a los niños. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, nosotros te alabamos y bendecimos, Señor. Y con todo nuestro corazón te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Padre, ayúdanos, Señor, a adquirir estas lecciones, a tomarlas y hacerlas nuestras, para ponerlas en práctica en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos para cuidar de nuestros niños. Danos sabiduría para guiarlos a ti, encaminarlos a ti y que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Que no dejemos de lado esta responsabilidad, que no nos ocupe nuestro tiempo, el trabajo u otras actividades, sino que demos a nuestros niños la prioridad que ellos demandan. Danos, Señor, bendición, danos sabiduría. Padre, ponemos en tus manos a todos nuestros niños, a todos nuestros pequeños, rogándote, Señor, que ninguno de ellos perezca, que ninguno de ellos se aparte de tus caminos, que ninguno de ellos vaya al mundo. Te ruego, mi Dios, porque ellos se conserven en el camino de tu palabra y conociendo y amando al Dios vivo y verdadero. Ruego que así sea, Señor. Bendice pues a todos nuestros niños, a todos nuestros pequeños. Y Padre, continuamos orando, Señor, clamando a ti con todo nuestro corazón. Quita esta pandemia, Señor. Concédenos, Padre, regresar a tu casa al 100%. Concédenos, Padre, que nuestros niños puedan volver a tu casa y recibir la instrucción bíblica y la lección de tu palabra y la convivencia cristiana. Te ruego, Señor, no dilates en darnos esta bendición. Pongo en tus manos a todos los enfermos, ruego por aquellos que están en el hospital, ruego, Señor, por todos aquellos que sufren. Pido tu bendición, Señor. Sé pues con todas las familias, con todos los hogares de nuestra iglesia y también las familias de nuestros amigos, de nuestras amistades, de nuestros invitados que amablemente nos acompañan en este culto. Oramos por todos, Señor. Rogamos pues tu bendición santísima, el perdón de nuestros pecados. Todo esto, Señor, en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Deseándole toda clase de bendiciones, como siempre, con todo nuestro corazón, deseamos que Dios le bendiga a usted, a su apreciable familia, y si tiene niños, pues muy especialmente que Dios les bendiga a ellos y que tengan un feliz día del niño. Ruego al Señor por bendición para todos. Muchísimas gracias. Dios el Padre Celestial.